Vos que sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresa a la fanpage de Haggis Paraguay. Desde ahí podés visitar la Escuela de Padres de Haggis para conocer secretos con los que podés disfrutar el caos de los primeros 100 días. Suaviza el caos de empezar a ser mamá o papá con la línea de pañales Primeros 100 días. Un pañal de máxima calidad para que tu bebé disfrute desde el comienzo y vos estés tranquila en esta nueva etapa de tu vida. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Y nosotros le damos la bienvenida a nuestro invitado al programa de hoy, el doctor Roberto Dulac, infectólogo. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en tu programa, El Doctor en Casa, y poder compartir con las familias y la comunidad también. Un placer tenerlo acá, doctor, y sobre todo el tema que vamos a hablar. Usted es infectólogo, entonces evidentemente es con la persona con la que tenemos que hablar de este tema, de la importancia de la vacunación, porque podría parecer una tontería en este siglo XXI decir la importancia de la vacunación, pero sin embargo hay mucha gente que no le da importancia o gente que no cree también. Hay mucha gente que dice, no, mejor no me vacuno porque... Y hay unas teorías extrañas dando vueltas por ahí, pero nos pareció importante hablar de este tema justamente en este año en que el Ministerio de Salud tiene, no sé si es el año que tiene mayor cantidad de vacunas, pero por lo menos de las que yo estuve escuchando, hay un montón de vacunas que antes no se tenía, hay mayor cantidad también, la idea es que casi toda la población pueda acceder a este tipo de vacunación. Y creo que es importante que una persona como usted, un infectólogo, nos pueda explicar la necesidad que tenemos de vacunarnos. Sí. Es bien conocido que en los países en vías de desarrollo la mayor cantidad de patologías se producen por enfermedades infecciosas. De hecho, si analizamos nuestro pasado no tan lejano probablemente, veríamos que nuestras madres y nuestros niños y la población sufría permanentemente con las epidemias que teníamos de aquellas enfermedades que hoy día las conocemos como inmunoprevenibles. Entonces, hasta hace algunos años atrás, veíamos casos de sarampión, por ejemplo, de poliomielitis, la rubeola también, la varicela, que son enfermedades que atacaban permanentemente a nuestros niños y se veía como algo normal. Pero ocurría de que cuando un niño enfermaba de sarampión, por ejemplo, tenía una alta posibilidad de complicarse, de ingresar al hospital y de morir. Y eso entonces conllevaba el sufrimiento de las familias y la pérdida de muchas vidas. Nosotros hoy en día, por suerte en el Paraguay, tenemos casi todas las vacunas disponibles en el mundo que están siendo aplicadas a nuestra población. Así como dijiste, en este año se han agregado algunas más. Y con esto nosotros estamos logrando hoy en día cubrir alrededor de 18 enfermedades que evidentemente constituyen un logro importante para la salud pública, porque independientemente a cualquier otro elemento de la sociedad o del ambiente, el hecho de que un niño reciba una vacuna implica ya una protección activa de él contra la enfermedad. La primera vacuna en realidad que fue aplicada en el mundo, y de ahí recibe el nombre de la vacuna, es la que hizo Edward Jenner en Inglaterra ya en 1870. Y a partir de allí crea, digamos, tomando una serie de cuestiones de visión y todo lo demás, una partícula de una enfermedad de las vacas que aplicada en las personas protegía contra la viruela. Y a partir de allí viene el nombre de vacuna, o sea, en realidad es la enfermedad que daba a las vacas, era la vacuna. Claro. Y de ahí viene ese nombre, y de ahí se necesitaron prácticamente 200 años para que la humanidad, a través de la Organización Mundial de la Salud, pudiera hacer un proceso de planificación y gestión para eliminar la viruela, y lo logró. En el año 1878
la Organización Mundial de la Salud declara al mundo libre de la viruela. Y a partir de allí se han intentado nuevamente erradicar algunas de las enfermedades, pero evidentemente lo complejo probablemente ya de la aplicación de las vacunas en el sentido del uso de jeringas, el uso de varias dosis, la dificultad para llegar a todos los lugares del mundo imposibilitó esto. Hoy en día el Paraguay, por ejemplo, con respecto al tema de la poliomielitis, desde el año 85 nosotros no tenemos caso de poliomielitis. Qué maravilla. O sea, si miramos atrás, tenemos prácticamente más de 20 años sin esa enfermedad. Es un logro maravilloso, importantísimo. Claro. Y la poliomielitis, por ejemplo, en la historia de la inmunización también es una historia de desafíos para la gente, porque los Estados Unidos tuvo un presidente inclusive afectado por esta enfermedad en silla de ruedas. En los Estados Unidos se hizo una campaña muy importante como para que los científicos desarrollaran la vacuna y se logró que uno de ellos, el doctor Salk, desarrollara una vacuna antipoliomielítica que protegió a las personas que tenían recursos, porque evidentemente planteaba el uso también de la jeringa. Y de ahí viene el descubrimiento de este señor, del señor Sabin, que descubre una vacuna que se pone en la boca con la gotita. Claro. Eso permitió que en nuestro país también hiciéramos la campaña y pudiéramos eliminar en nuestro país la enfermedad. Y así lo hemos logrado también con el sarampión. Hemos hecho una campaña muy importante y el Paraguay ya no tiene sarampión hoy en día. El otro logro que hemos tenido tiene que ver con la rubeola, que implicó como una cuestión de estrategia el abarcar a una población no usualmente afectada por la aplicación de vacunas, que eran los jóvenes y adultos jóvenes. Y en el año 2005 nosotros hemos tenido una buena campaña para poder aplicar a esa población la vacuna antirrubeólica, con lo cual también hemos eliminado la circulación viral en nuestro país. Hoy en día estamos en riesgo porque muchos países del mundo aún tienen circulación de estos virus. Entonces, ¿qué ocurre? Por más que en nuestro país no tengamos esas enfermedades hoy día, tenemos que mantener el estado de vacunación de nuestros hijos de manera que ellos estén protegidos. Claro, porque está en algún lado. Doctor, cuando usted habla de se erradicó del mundo la viruela, ¿verdad? Cuando habla se erradicó de Paraguay el sarampión y la polio. A lo mejor mucha gente joven no se da cuenta de lo que significa eso. ¿Por qué digo gente joven? Porque desde que nacieron nunca vieron eso, no hubo no hubo nadie que tenga esa enfermedad. La gente moría por viruela, doctor. Sí. O sea, no es que como nosotros conocemos a él, mucha gente puede pensar sarampión es como unas cositas nada más que salen. O sea, eran enfermedades que mataban a las personas. Sí. Había una cantidad enorme de casos de niños internados en los hospitales y yo me acuerdo en esa época todavía el costo del tratamiento era extremadamente alto porque requerían antibióticos no usados comúnmente. Entonces teníamos una gran cantidad de costos en la administración de terapéutica antibiótica a los niños con complicaciones y muchos morían. Pensar en un número, o sea, si decimos 500 niños morían de sarampión en el Paraguay por año, no sería una cuestión tan alejada probablemente de la verdad tampoco. Entonces, hasta hoy día hay esa perspectiva. Las nuevas vacunas que hemos incorporado, por ejemplo, desde hace algunos años ya atrás en el programa de vacunación en nuestro país, por ejemplo, el de la del hemófilus influenza tipo B, que era una de las causantes más importantes de meningitis en los niños. Entonces, al aplicar esas vacunas, hoy en día nosotros estamos ahorrando prácticamente el sufrimiento de la muerte de sus hijos prácticamente a 500 familias. O sea,
Sí. Cada año eran una cantidad enorme de niños que morían por esas enfermedades. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño corte, pero antes del corte es importante recalcar algo que puede ser, a lo mejor a mucha gente le puede sonar muy reiterativo, pero el hecho de vacunar a nuestros hijos es una protección que le estamos dando. O sea, ya hubo años de estudio, de análisis, de todo, descubrieron las vacunas, tenemos estas vacunas, ¿por qué no usarlas? O sea, es una obligación para los padres, es un derecho del niño recibir esas vacunas. Nosotros lo tendríamos que ver como un derecho del niño. O sea, el niño tiene derecho a estar inmune contra las patologías prevalentes y que puedan ser aplicadas a ellos. Perfecto. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida, seguimos hablando de la importancia de la vacunación. Quiero contarte que si tomas un comprimido al día de A125, prevenís el riesgo de sufrir infartos. A125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Sevimil, la vitamina C concentrada. Continuamos, estamos charlando con el doctor Roberto Dulac, él es infectólogo y estamos hablando del tema, la importancia de la vacunación que nos estuvo hablando en el bloque anterior. Y ahora, doctor, le comento que tenemos un material preparado por nuestro equipo de producción que el primero habla de qué son las vacunas y tenemos varios otros materiales. Vamos con este primer material, por favor. ¿Qué son las vacunas? La mayoría de las vacunas son medicamentos elaborados a partir de los agentes infecciosos tratados e inactivados para eliminar su capacidad de producir enfermedad, manteniendo su capacidad de estimular la respuesta protectora del sistema inmunológico de la persona vacunada. ¿Está correcto eso, doctor? Sí, en realidad las vacunas son productos biológicos. Productos biológicos. Y generalmente se obtienen en su gran mayoría como productos de hecho de la partícula, ya sea el microbio como se lo conoce comúnmente, que pueden ser bacterias o virus, y que una vez ingresados en el organismo los reconoce en un primer momento y crea una defensa contra ese microorganismo. Y en esa perspectiva, si entrara el microorganismo natural, diríamos, nos causaría la enfermedad y después contaríamos con la inmunidad. Claro. Como ocurre comúnmente con estas enfermedades. O sea, uno en un sarampión adquiere el virus del sarampión habitualmente de otra persona. Una vez que ingresa el microorganismo, desencadena una enfermedad, pero al mismo tiempo el organismo mismo responde inmunitariamente y luego guarda en su memoria. O sea, 2 veces no vas a tener... No se va a enfermar 2 veces. Entonces, la vacuna, lo que tiene la vacuna es el virus justamente de la enfermedad contra la cual nos estamos vacunando. Exacto. Puede parecer un contrasentido, claro, pero es en mínimas proporciones, evidentemente súper elaborado, para eso descubrieron, entonces se pone eso y el cuerpo como que reacciona, eso ya crea la defensa, entonces cuando estamos en contacto con ese virus en la vida, ya el cuerpo tiene las defensas necesarias. Así mismo es, de manera que algunas de las vacunas en realidad son derivados de las bacterias, otras son las bacterias mismas, algunas veces se las inactiva, o sea, se las mata, otras veces se le disminuye su capacidad patógena, de manera que no pueda producir enfermedad, pero que el organismo en sí los pueda reconocer. Pero lo importante es que nos vacunamos y ya esa enfermedad no vamos a tener. Exactamente. Al fin y al cabo, eso es lo importante, ¿verdad? De recalcar. Bueno, tenemos otro material, señor director, si podemos presentar. Existen vacunas para evitar las siguientes enfermedades: hepatitis A, hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina.
poliomielitis, sarampión, rubeola y parotiditis, meningitis meningocócica C, infección invasora por neumococo, infección invasora por Haemophilus influenza tipo B, varicela, fiebre tifoidea, fiebre amarilla y gripe. Existen también otras vacunas, aunque su uso es más limitado. ¿Está correcto, doctor? Sí, está bien. Parotiditis es paperas. Es la paperas, es la paperas. Bueno, o sea, tenemos estas, que son un montón de vacunas, tendríamos que estar todos vacunados con esto, ¿verdad? Sí. O hay etapas de la vida en que, o sea, una persona grande ya no puede ponerse la vacuna que tenía que haberse puesto de chica si no se puso, por ejemplo. Sí. La mayoría de las veces, la mayoría de nosotros ya estamos inmunizados una vez que estamos los adultos, ya porque sufrimos la enfermedad o porque nos vacunamos. Hoy en día, en realidad, el problema es que muchos de los adultos jóvenes también pueden no estar inmunizados contra algunas enfermedades, por ejemplo, el sarampión o la rubeola, por el hecho de que al no haber circulación del virus y al no haberse vacunado, están prácticamente con una susceptibilidad a esas enfermedades. Claro. Es por eso que hoy en día, inclusive si usted ha estado escuchando el tema del programa del Ministerio de vacunar a aquellas personas que van al exterior, Sí. porque ese es un riesgo permanente para nosotros, porque nuestros jóvenes o a veces los habitantes de nuestro país van a otros países donde existen las enfermedades, pueden enfermar y al traer la enfermedad, volver a hacer circular el virus. Si a su alrededor hay personas no vacunadas, van a contagiarse. Por eso la idea es que con la vacunación permanente de los niños que van naciendo, se cree prácticamente una población inmune a estas enfermedades. Pero la vacuna, por ejemplo, usted dijo el tema del sarampión, ¿esa no es una vacuna que sí o sí se le pone a todos los niños? Claro. Pero podría haber alguien que no le sí. llevaron a ponerse, ¿verdad? El problema es que en nuestro país la cobertura global, por ejemplo, el año pasado, llegó al 75%. Pero no al 100%. No al 100%. Claro. Y usted se imagina que si tiene cada año una cobertura al 75%, para poner un número. Sí, hay un 25% que 25 cada año, entonces en 4 años hay prácticamente casi una población entera sin vacunar. Sin vacunar. Entonces esa es la gente que va a estar en riesgo en el momento en que ingrese a alguien con el virus y pueda nuevamente afectarles. Perfecto. Hay algunas enfermedades que son necesarias probablemente ser inmunizadas toda la vida. Una de ellas, por ejemplo, el tema del tétanos. Porque el tétanos en realidad es una enfermedad que fue muy importante en nuestro país antes por nuestro contacto con la naturaleza y hoy en día, gracias a los esquemas de vacunación, se dan muy pocos casos de tétanos y el tétanos neonatal, que era el más grave de todos y que causaba la muerte de los niños, no se ve prácticamente. ¿Cuánto hay que vacunarse contra el tétano, doctor? Y contra el tétano habitualmente hay un periodo en la infancia en donde uno se vacuna, hace sus 3 dosis en el primer año y posteriormente al entrar a la escuela se hace una dosis de refuerzo y después se estila de que cada 10 años, si no hay algún evento. Eso le iba a decir, yo cada vez que me corto me voy y me pongo un Claro. Si usted tiene un corte y pasaron más de 5 años que se hizo el último refuerzo, tendría que hacerse un refuerzo. Y el otro tema es con las mujeres en el periodo de edad fértil, digamos, en que generalmente se las vacuna ya también durante el embarazo para que ellas incrementen el nivel de sus inmunoglobulinas y puedan pasar eso a sus hijos. Entonces, el niño al nacer en realidad, si la madre tiene suficientes inmunoglobulinas, nace protegido. Entonces no sufre ese tétanos neonatal que antes se le llamaba el mal de los 7 días, porque era muy común. Mal de los 7 días. Claro, era muy común que después del parto, habitualmente por el corte del cordón umbilical, se contagiara con el Clostridium tetani y hiciera un tétanos que era muy grave y generalmente apeligraba la vida de estos recién nacidos. Entonces, hoy en día es prácticamente una patología que no se ve en nuestro país.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, y la idea es justamente esa, ¿verdad? O sea, como decíamos al inicio, si existen las vacunas, la vacunación encima es gratuita, ¿verdad? Sí. Como debe ser, ¿verdad? Pero digo, encima, o sea, ya no está el tema de no tengo el dinero para vacunar a mi bebé, por ejemplo. Entonces, es cuestión ya de voluntad de las personas, de los padres que lleven a sus chicos a vacunar. Así mismo es, o sea, evidentemente implica un proceso de reconocimiento de la sociedad misma y de las familias de la relevancia de las vacunas. Nosotros trabajando en el área cooperativa, inclusive en un sistema de aseguramiento privado que es el SPS, Sí. nosotros hemos visto como una oportunidad no establecer solamente un sistema de marketing a través de publicidad, muchas veces solo del nombre, sino que hemos insistido mucho en elevar mensajes que tienen que ver con la salud de la población en el aspecto de promoción y prevención, y hemos hecho una alianza también estratégica con el Ministerio de Salud, promoviendo la vacunación en la gente, ayudando al Ministerio también a enfocar en algunas poblaciones que probablemente no quieren ir muchas veces en un centro o un puesto de salud y requieren de esas vacunas. Y las vacunas del Ministerio en realidad son vacunas que tienen una calidad asegurada en el sentido de todo el proceso que tiene desde la fábrica para llegar al Ministerio y la cadena de frío que tiene, digamos, para asegurar de que esas vacunas sean activas hasta su aplicación. Por eso es que nosotros hemos insistido en esa perspectiva de trabajar con ellos y de ayudarles y apoyarles en ese proceso de inmunización de la gente. Y creo que se está logrando eso, o sea, entrando mucho en una población que habitualmente no respondía a esto, claro, y hoy día se está vacunando. Qué bueno, qué bueno. ¿Tenemos otro material? ¿Sí? O vamos al corte. ¿Qué quieren hacer? ¿Vamos al corte? Bueno, perfecto, porque tenemos un consejo de Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. El tónico Inti es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico Inti, energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Continuamos charlando con el doctor Roberto Dulac, él es infectólogo, está hablándonos y estamos comentando y sobre todo nos está enseñando mucho sobre el tema de vacunación y la importancia de la vacunación y cómo todos tenemos que ayudar en esto, doctor, porque la educación es algo que se está haciendo a través de los medios de comunicación, a través de las escuelas, de los profesores, de las familias, porque es importante explicar por qué la importancia de vacunarse, pero también por ejemplo, las cooperativas, como por ejemplo SPS, que está trabajando en eso de manera de poder multiplicar y que la gente ya no dude y vaya a vacunar a sus chicos. Claro, y hoy en día, como sabes, el esquema de vacunación en realidad va un esquema para los niños donde hay una cantidad enorme de vacunas hoy en día disponibles. Todas las vacunas más modernas se les está aplicando hoy en día, inclusive, para citar algunas, la vacuna contra el rotavirus, que es el mayor causante de enfermedad diarreica en nuestro país probablemente. Y es frecuente ver de que cuando hay una epidemia de rotavirus, vamos a los sanatorios en donde se atienden o se reciben a los niños y vemos lleno de niños que están esperando ser atendidos y otros ya internados para su hidratación. Y eso, por ejemplo, implica una afectación grande de nuestra población. Hoy en día, los niños que son vacunados con esa vacuna
no van a tener ese riesgo y no van a enfermar de un cuadro diarreico que se eventualmente puede le podría claro. complicar y llevarle inclusive a la muerte. Esta vacuna del rotavirus también está dentro Está también del dentro del ministerio, programa. de los Sí, que dan todo, ¿no? Así mismo es. Y hoy en día, como le dije, ya se agregan también otros grupos de edad. Hoy en día a estos adultos jóvenes les estamos también viendo la necesidad de vacunar contra otras patologías. Que no fueron vacunados que no fueron antes, vacunadas o porque no había anteriormente. vacunas, Claro. o porque Por se desidia, escaparon, tal ¿verdad? vez, Claro, claro, decían los escaparon. padres. Y ellos para que estén también protegidos. Y también la tercera edad hoy en día es necesaria de que sea protegida y los individuos reciben hoy en día también vacunaciones. Una de las vacunaciones que se ha insistido en el periodo preinvernal, por ejemplo, era el de la vacuna antigripal, Sí. que hoy en día esa vacuna que se está administrando como vacuna contra la gripe estacional contiene ya también al virus H1N1 que está siguiendo su proceso de pandemia. Y en Argentina, como ustedes se habrán enterado, han habido muchísimos casos, los hospitales están también sobrecargados hoy en día y han habido muertos ya en este periodo reciente invernal. Y en nuestro país, evidentemente que si llegare que va a llegar lógicamente esa oleada de epidemia que se da allí, probablemente no va a afectar a aquellos que están vacunados. Claro. Y va a tener afectados a aquellos que no recibieron la vacuna. Ahora, en la gripe estacional habitualmente el grupo más riesgoso, digamos, en el sentido de que puedan sufrir complicaciones, es el de los extremos de edad, o sea, los menores de 2 años, 3 años y los que son mayores de 60. Yeah. Por eso es... Es importantísimo este tema. Seguimos insistiendo porque están las vacunas ahí, ¿no? Es que hay que esperar. Claro. Está ahí. O sea, uno tiene que ir al centro de salud o donde te parezca que podés encontrar las vacunas y vacunarse. El tema de esta oleada que va a venir de la gripe, la gente que todavía no se vacunó, ¿puede vacunarse lo mismo, doctor? Yo creo que hay todavía en este momento. Ahora, como usted sabe también de que la vacuna para que tenga un efecto requiere un periodo de tiempo, el cual implica que el organismo reciba el antígeno, lo reconozca, elabore los anticuerpos y los acumule en una cantidad suficiente. Eso mínimamente significa 2 semanas. 2 semanas. Bueno, pero entonces hay que ponerse. Entonces hay que ponerse antes posible. Ya, de manera que en el momento en que realmente esté el frío en nuestro país y tengamos las defensas necesarias para no caer en esa enfermedad. Perfecto. Tenemos otro material, señor director, que habla de cómo se aplican. Ahí viene, no te va a doler, no te va a doler, dicen los doctores. Vamos a ver. ¿Cómo se aplican? Las vacunas se aplican mediante inyección y con menos frecuencia vía oral, poliomielitis, fiebre tifoidea, cólera. En muchos casos son necesarias varias aplicaciones para conseguir que el efecto protector se mantenga durante años. Hay gente que le tiene todavía miedo a la Sí, vacuna. evidentemente que sí. Y habitualmente yo por lo menos me he aplicado y las personas que están siempre a los alrededores siempre miramos un poco. Las personas que aplican la vacuna en realidad tienen muy buena práctica ya. Y habitualmente no es que se siente mucho dolor. Y muchos ni se dan cuenta. O sea, depende mucho de la susceptibilidad, la sensibilidad de cada uno. Es evidente que las vacunas tienen una cierta complejidad a veces, en el sentido de que pueden también dar reacciones adversas, pero la mayoría de las que se aplican dan reacciones adversas menores. Y las mayores, que son muy poco frecuentes, habitualmente son un riesgo muy, muy bajo. De esa manera nosotros vemos que el efecto en el balance es bien positivo para las personas. Por supuesto. Las vacunas por vía oral, evidentemente que traen la ventaja de la facilidad de su administración y el elemento de no tener que ser utilizado en la jeringa. Lastimosamente la mayoría de las vacunas que utilizamos hasta hoy en día son aplicadas en forma inyectable
algunas se hacen intradérmicas, algunas se aplican en la grasa subcutánea y otras en el músculo. Muchas de las vacunas requieren más de una dosis, de manera que con uno habitualmente lo que hace el organismo es reconocer, con el segundo lo que hace es multiplicar los linfocitos que producen las inmunoglobulinas, y con la tercera habitualmente ya se produce gran cantidad de inmunoglobulinas que permite que las personas tengan una inmunidad efectiva. Y el refuerzo que se hace en forma periódica es para recordarle al organismo de manera que él mantenga esa defensa durante toda la vida prácticamente. Doctor, ¿por qué algunas vacunas se aplican en el brazo y otras se aplican en la cola, en la nalga y arriba? Sí, dependiendo de las personas y de la edad, habitualmente se busca el mejor sitio. El mejor sitio de las vacunas habitualmente es el músculo deltoides. También en algunos es en el brazo, o sea, en la parte alta del brazo. Es un músculo grande, la posibilidad de tomar un vaso sanguíneo, algo, donde se introduce la vacuna es extremadamente escasa, mínima. Y también a veces en el muslo, para la aplicación, digamos, intramuscular. Y eventualmente también se puede hacer en la nalga, o sea que son lugares que son todos efectivos. O sea, no importa no es que hay alguna que se aplica en el brazo, otra que se aplica en la nalga, no, ¿verdad? O sea, más por el sitio. Ajá. O sea, si es intramuscular o es subcutáneo o es intradérmico. Y si es intramuscular, es acá. Sí, o en el brazo. O en el brazo. Sí. Y si es intradérmico. Y habitualmente se aplica en el brazo también para poder ser visto. ¿Y el otro que dijo, que no me acuerdo? Subcutáneo. Subcutáneo. En la grasa, bajo la piel. ¿Y cómo y eso? se aplica, puede ser en el brazo, en el muslo. Ya, o sea, el que aplica es el que sabe dónde. Exacto, así mismo. En la grasa, bajo la piel. Nosotros lo que sabemos es en el brazo o en el. Sí. Ya. Anteriormente con la vacuna antivariólica, que contra la viruela, sí. Habitualmente como al poner el virus en la piel y escarificar eso, formaba un absceso. Dejaba una marquita. Y dejaba una cicatriz. Y eso se hacía siempre en el brazo como para que uno pudiera reconocer en la gente quiénes fueron ya vacunados y quiénes no. Hoy en día no se hace más esa vacuna porque la viruela está erradicada. Claro, o sea, por eso. Porque ya no hay viruela en el mundo. En el mundo ya no hay. Entonces no es hay lo problema. Que desearíamos para otras Todas enfermedades. las enfermedades. Porque el sarampión, la rubeola y la poliomielitis, por ejemplo, podrían ser erradicadas por el hecho de que solamente afecta al hombre. O sea, hay otras enfermedades que nunca vamos a erradicar, como el tétanos, porque el causante está en el suelo. Entonces, la inmunidad inclusive depende mucho de que nos vacunemos. O sea, siempre vamos a tener que vacunarnos contra el tétanos. Y eso es importante de reconocer, porque mucha gente, por ejemplo, no está en realidad vacunada contra el tétanos. Y muchas veces lo requiere por una herida. ¿Y cuánto tiempo, el que está vacunado, cuánto tiempo le dura esa vacuna? Porque hay que ponerse otra vez cada 10 años, dijo, cada cuánto. Así mismo. En el tétanos en sí, lo que se recomienda es hacer cada 10 años si no hay ningún evento. Claro. Si pasaron 5 años y usted tiene una herida, entonces se aplica nuevamente. Pero si no pasó nada, cada 10 años. Exacto, y una sola dosis de refuerzo ya. Porque el cuerpo nunca ya olvida eso. Una sola dosis. No, es cada 10 años hay que vacunarse. Se hace una sola dosis, pero a cada 10 años. Porque la vacunación en sí implica 3 dosis. Claro. Si uno se vacuna la primera vez, tiene que hacerse una dosis ahora, otra a los 2 meses, otra a los 6 meses o al año, y ahí está vacunado. Y después de 10 años. Y después el refuerzo se hace cada 10 años. Ya, perfecto. Y mucha gente cuando no está vacunada y tiene un evento, es necesario que se use un suero, que sería una inmunidad pasiva para la persona. O sea, un suero de algún animal o del hombre. Hoy en día para el tétanos ya se tiene suero humano, digamos, para poder protegerlo contra la eventualidad de esa enfermedad. Perfecto. O sea, ¿cuál es la vacuna que uno tiene que ponerse aún cuando sea grande? ¿La del tétano? ¿Hay alguna otra vacuna que uno tiene que volver a ponerse? Hoy en día las personas que se aplican, por ejemplo, el tema de la vacuna contra el neumococo,
también se requiere de que se tenga en una forma periódica aplicarse. La difteria también. Estábamos hablando del sarampión y la rubeola. Sí. En teoría sí, al no tener circulación del virus, hoy día no tenemos estímulo. Claro. Porque si yo estoy vacunado, hay una epidemia de sarampión, cuando me entra a mí el virus me está estimulando Claro. mi inmunidad. Y al no haber estímulo, probablemente muchas de las vacunas tengamos que estar haciendo, digamos, una reinmunización en algún momento. Perfecto. Eso es importante. El tétanos mismo, para que usted, como una curiosidad, Sí. el tétanos no deja inmunidad como enfermedad. Y era frecuente ver personas que por algún error en los hospitales ingresaban enfermos, no se les hacía la vacunación, Sí. todas las dosis, y volvían a enfermarse, porque en realidad no deja inmunidad, porque la enfermedad es producida por la toxina, y la cantidad de toxina que producen en el organismo es muy pequeña, pero ya da la enfermedad, Claro. pero no crea inmunidad, Qué increíble. y es necesaria de que se haga la vacuna para crear esa inmunidad contra el tétanos. Por eso es que es un esquema que sí o sí las personas deben tener, más aún en nuestro país. Claro. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte, doctor. Volvemos enseguidita y hablando de, bueno, de todo lo que significa tener una vida sana. Vos sabés que Coop es el sabor de la familia. Está la leche descremada Vida, enriquecidas con vitaminas A y D3, con 0% de grasas y sin conservantes, en envases de Tetra Pak, el yogur dietético Vida, en sabores frutilla, coco y vainilla, queso magro, cuartirolo Vida, queso hecho a base de leche semidescremada y queso descremado fundido Vida. Con lácteos Coop, cuido mi salud y mi silueta. SPS Servicio de Protección a la Salud es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnóstico del país. Podés solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al teléfono 210-010. Bueno, seguimos. Ya estamos llegando al final del programa con nuestro invitado, el doctor Roberto Dulac, infectólogo. Queremos agradecerle, doctor, su presencia en el programa, lo que nos estuvo contando, enseñando. Y en este último minutito, si quiere algo recalcar de lo que estuvimos hablando. Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema que es trascendental para la salud de todos nosotros, y recordar a las personas de que la mayoría de las enfermedades que hoy día nos afectan tienen sus vacunas, y que las personas deberían asistir a su médico o al centro de salud o puesto de salud más cercano a su casa para poder ver su esquema de vacunación, poder completarlo y así también tener su inmunidad de manera a estar protegido contra estas patologías. Perfecto, Gracias. doctor. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien.